Yo no descubrí la traición de golpe. La traición no siempre llega como un portazo. A veces entra despacio, se sienta en la sala, cambia el aire y tú lo sientes antes de poder nombrarlo. Antes de que él eligiera a otra, ya me había elegido a mí, pero solo a ratos. Y eso fue lo primero que quise ignorar. Al principio éramos normales, no intensos, no épicos anormales, y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Compartíamos rutinas, planes simples, domingos largos. Él decía que le gustaba mi calma. Yo decía que me gustaba su forma de hacerme reír cuando estaba cansada. Pero con el tiempo entendí algo incómodo. Le gustaba mi calma porque no lo incomodaba. Yo no exigio letter, no prisa, no pedía explicaciones por cada silencio. Y él aprendió rápido que conmigo podía desaparecer un poco, sin consecuencia. No fue una decisión consciente al principio, fue costumbre. Un mensaje respondido horas después, una llamada que se le pasó, un estoy cansado que se volvió rutina. Yo lo notaban. Claro que lo notaba, pero elegí creerle cuando decía que era trabajo, estrés, problemas. Elegí creer porque creer dolía menos que aceptar que yo estaba bajando en la lista de prioridades. Lo que nadie te dice es que el amor no se rompe cuando aparece otra persona. Se rompe cuando alguien deja de cuidarte porque cree que ya te tiene asegurada. Y él me tenía asegurada. O eso pensaba. Empezó a llegar tarde sin explicaciones claras, a sonreírle al teléfono de una forma que ya no me ofrecía, a estar físicamente presente y emocionalmente ausente. Yo intenté hablar, no reclamar a no hablar. Te siento lejos, le dije una noche, sin acusarlo. Él suspiró. Siempre suspiraba cuando algo lo incomodaba. Estás exagerando. Esa frase fue una grieta, pequeña, pero definitiva. Porque cuando alguien te dice que exageras, no está defendiendo la verdad, está defendiendo su comodidad. Yo empecé a dudar de mí, a revisar mis palabras antes de decirlas, a suavizar mis emociones para no parecer demasiado. Y mientras yo me hacía más pequeña, él se hacía más libre. No porque yo lo empujara, sino porque él decidió que podía tomar sin dar. La otra mujer no apareció por casualidad. Apareció porque había espacio emocional, espacio de atención, espacio de deseo no satisfecho, pero no porque yo no lo ofreciera, sino porque él dejó de valorarlo. Él no buscaba amor, buscaba validación, buscaba miradas nuevas que no le pidieran responsabilidad, risas frescas que no conocieran sus fallas, una versión de sí mismo que se sintiera admirada otra vez. Why yo era la mujer que ya sabía quién era de verdad. Eso, para él, dejó de ser atractivo. Recuerdo el día exacto en que su ausencia dejó de ser una sospecha y se volvió una certeza. No hubo gritos, no hubo escena, solo una sensación fría en el pecho, como si algo dentro de mí hubiera entendido antes que yo. Le pregunté directamente, ¿hay alguien más? No negó de inmediato. Ese segundo de silencio fue la respuesta. No es lo que piensas, dijo después. Nunca es lo que pensamos, hasta que lo es. No lloré en ese momento, no cried. Me quedé quieta, porque en ese instante entendí algo devastador. Él no estaba arrepentido de haber elegido a otra, estaba incómodo de haber sido descubierto. Y esa diferencia, cambió. Después de esa pregunta, nada volvió a su lugar, porque cuando alguien duda antes de negar, ya ha cruzado una línea que no se borra. No me dio una explicación clara, me dio fragmentos, versiones incompletas, verdades a medias. No significa nada, solo hablamos. No quería lastimarte. Cada frase era una forma elegante de no asumir responsabilidad. Yo lo escuchaba en silencio, no porque le creyera, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su egoísmo. Él no hablaba de culpa, hablaba de circunstancias, como si la traición fuera un accidente meteorológico y no una serie de decisiones conscientes. Tú sabes que te quiero, dijo en algún momento, y ahí entendí algo más brutal todavía. Él creía que quererme era suficiente para justificar todo lo demás, como si el amor fuera una licencia par a herir. No me pidió perdón de inmediato. Primero intentó convencerme de que no era tan grave,
Eso duele más que la traición misma, porque cuando alguien minimiza tu dolor, te está diciendo que su comodidad importa más que tu dignidad. Yo quería gritar, decir todo lo que llevaba semanas tragando. Pero no low highs. Me quedé callada porque una parte de mí aún esperaba que, al verme rota, reaccionara, que se asustara, que eligiera quedarse. No low highs. En vez de eso, me habló de confusión, de rutina, de sentirse invisible. Increíble cómo alguien puede sentirse invisible mientras te borra delante de tus propios ojos. La otra mujer era distinta. Ms. Legera, más despreocupada, no porque fuera mejor, sino porque no le pedía nada. Y eso, para él, era descanso. Él no quería una compañera. Quería un refugio donde su ego pudiera estirarse sin ser cuestionado. Why yo? Yo era el lugar donde tenía que ser adulto. Eso empezó a molestarle. Lo más humillante no fue saber que había otra. Fue darme cuenta de que él creía que yo iba a aceptar cualquier explicación con tal de no perderlo. Como si mi amor fuera desesperación. Como si mi paciencia fuera debilidad. Me pidió tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para aclararse. Tiempo para Y ahí estuvo la trampa. Porque cuando alguien te pide tiempo después de traicionarte, no está confundido. Está evaluando opciones. Yo acepté. Y ese fue mi primer error consciente. Acepté porque aún no estaba lista para soltar la idea que tenía de nosotros. No él. La idea. Durante esos días, su ausencia se volvió más evidente. Mensajes cortos. Llamadas inexistentes. Promesas de verse que nunca se concretaban. Y aún así, cuando aparecía, actuaba como si nada hubiera cambiado. Como si yo no estuviera hecha pedazos. Eso es una forma de crueldad silenciosa. Yo comencé a sentir vergüenza. Vergüenza de revisar el teléfono. Vergüenza de esperar. Vergüenza de justificarlo ante mí misma. Pero seguía ahí. No porque no supiera que merecía más, sino porque todavía no sabía cómo irme sin romperme del todo. Una noche, después de horas sin respuesta, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos cansados, la espalda encorvada, la voz apagada. Why, Pence? Sí, esto es amor, ¿por qué me siento tan sola? Esa pregunta no tuvo respuesta inmediata, pero abrió algo que ya no se cerraría. Aceptar su silencio fue aceptar una nueva versión de la relación, una donde yo hablaba menos y él decidía más. Nunca lo dijimos en voz alta, pero el acuerdo implícito era claro. Yo esperaba. Él aparecía cuando podía, y cuando aparecía, yo me esforzaba por parecer tranquila, por no arruinar el momento, por no recordarle lo que había hecho. Esa fue la negociación más injusta de todas, porque mientras él intentaba no perderme del todo, yo estaba perdiéndome a mí. Empecé a medir mis palabras, a ensayar conversaciones en la cabeza que nunca decía, a tragarme preguntas que ardían. No quería ser la mujer difícil. No quería ser la razón por la que se fuera definitivamente. Why él lo sabía later. Lo sabía cuando evitaba mirarme a los ojos. Lo sabía cuando cambiaba de tema. Lo sabía cuando prometía cosas vagas. Vamos a estar bien, decía. No explicaba cómo. No explicaba cuándo. Solo decía lo suficiente para que yo no me fuera. Why funciona. Cada gesto mínimo suyo se convertía en esperanza para mí. Un mensaje más largo, una caricia, un te extraño. Y yo me aferraba a eso como si fuera amor, cuando en realidad era migaja. La otra seguía ahí, no como una amenaza abierta, sino como una posibilidad constante. Yo lo sentía letters, y aún así seguía intentando salvar algo que ya estaba roto. No porque él no pudiera elegir, sino porque ya había elegido. Solo que no quería pagar el precio. Una noche, sin buscarlo, encontré la prueba. Un mensaje que no era mío. Una intimidad que ya no me pertenecía. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Y con ella, una vergüenza profunda. Vergüenza por haber sabido y haberme quedado. Por haber entendido y haber negociado. Por haber reducido mis límites para no perder a alguien que ya no me cuidaba. Cuando lo confronté, ya no negó. No quise que pasara así, dijo, como si la forma fuera el problema, no la elección.
No gritó. No se defendió con fuerza. Se limitó a decir que estaba confundido. Y esa palabra, confused, la usan los que no quieren quedar como villanos. Pero la confusión no explica la repetición. No explica las mentiras. No explica la comodidad. La verdad era más simple y más dura. Le gustaba saber que yo seguía ahí, mientras exploraba otra posibilidad. Le gustaba no perder nada. Y yo, al darme cuenta de eso, sentí algo romperse dentro. No el amor, la ilusión de que, si yo amaba lo suficiente, él elegiría bien. Ahí entendí que no se trataba de competir con otra mujer. Nunca fue ella. Era él el que no sabía sostener lo que tenía. Esa noche dormí poco, no porque pensara en ellos, sino porque, por primera vez, pensé en mí, en cuanto había cedido, en cuanto había callado, en cuanto había esperado. Y una idea incómoda empezó a tomar forma. Tal vez no me iba a ir todavía, pero ya no estaba dispuesta a seguir igual. Eso no era una decisión, Annie, era apenas un comienzo. No me fui esa noche. No hice las maletas, no cerré la puerta con dramatismo. Mi quid. Pero algo en mí ya no estaba disponible. Al día siguiente le hablé distinto, no con frialdad, con distancia. Él lo notó, pero no entendió. Creyó que era tristeza. Creyó que era cansancio. Creyó que, como otras veces, se me pasaría. Y esa fue su última gran equivocación, porque yo no estaba esperando que cambiara. Estaba observando lo poco que hacía cuando ya no me esforzaba por sostenerlo todo, observando cómo se acomodaba rápido a una versión más cómoda de mí, una versión que no preguntaba, no reclamaba, no exigía. Eso le gustó. Pensó que había ganado espacio, que el conflicto había bajado, que el problema se estaba resolviendo solo. No se dio cuenta de que yo estaba retirando la energía. Y cuando una mujer retira la energía, no es castigo, es despedida. Yo dejé de justificarlo ante mí misma, de explicar sus ausencias, de defenderlo en silencio. Empecé a recuperar pequeños gestos, dormir sin esperar mensajes, salir sin avisar, reír sin pensar si le molestaría. Él siguió igual, porque nunca había tenido que hacer más. Andami dejo. Me gusta verte más tranquila. No sabía que esa tranquilidad ya no lo incluía del todo. En algún punto entendí que no iba a haber una escena final, que no iba a haber una confesión completa, que no iba a haber justicia emocional, y dejé de necesitarla. No lo confronté más. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no tenía sentido. El amor no se mendiga, la lealtad no se negocia, la presencia no se suplica. Él creyó que yo había aceptado, que había perdonado, que había entendido. Y en parte era verdad, pero no como él pensaba. Yo entendí que no podía obligar a nadie a elegirme y que quedarme donde no era prioridad. Me estaba costando demasiado caro. No me fui en, pero ya no estaba construyendo futuro con él. Estaba despidiéndome por dentro. Y cuando una despedida empieza así, sin reproaches sin. Es solo cuestión de tiempo. Quedarse después de una traición no es un acto romántico, es un acto de miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a admitir que te equivocaste, miedo a aceptar que la persona que amas no es quien creías. Yo me quedé por todos esos motivos. Y por uno más difícil de confesar, porque aún quería que él me eligiera. No lo decía en voz alta, ni siquiera a mí misma, pero cada vez que aceptaba menos de lo que merecía, estaba pidiendo silenciosamente que no me dejara. Nuestra relación entró en una fase extraña. No éramos pareja, tampoco estábamos separados. Éramos una especie de pausa indefinida, donde yo esperaba y él se acomodaba. Seguía viendo a la otra, no siempre, no abiertamente, pero lo suficiente como para que yo nunca pudiera relajarme. Y aún así, cuando estaba conmigo, actuaba como si nada grave hubiera pasado. Hablaba de planes, de viajes posibles, de un futuro vago que nunca terminaba de tomar forma. Eso confundía más que la verdad. Porque el cuerpo entiende antes que la mente, y mi cuerpo vivía en alerta.
Cada notificación me tensaba, cada silencio me encogía el pecho, cada sonrisa suya hacia el teléfono me recordaba mi lugar actual. El segundo. Nunca midí yo, te estoy comparando. No hacía falta. Lo sentía en los detalles, en cómo ya no me miraba igual, en cómo evitaba conversaciones profundas, en cómo yo había dejado de ser refugio y me había convertido en complicación. Aún así, yo seguía intentando ser la mejor versión, más comprensiva, más atractiva. MS Leggera, como si pudiera ganarme de nuevo un lugar que nunca debí perder. Ahí empezó la humillación real, no en la pública, la íntima, la que nadie ve. Empecé a negociar conmigo misma cosas que antes eran innegociables, aceptar explicaciones pobres, justificar ausencias, celebrar migajas. Why low pure? Empecé a sentir alivio cuando me elegía, aunque fuera por un rato. Eso te rompe por dentro, porque cuando el amor se vuelve premio, ya no hice amor. Una noche, mientras él dormía a mi lado, entendí algo devastador. Yo estaba acompañada, pero sola, y esa soledad compartida era mucho más pesada que cualquier abandono. Me pregunté cuándo había dejado de importarme tanto. ¿En qué momento pasé de ser mujer a ser option? No supe responder. Pero sentí vergüenza de mí, y esa vergüenza no me hizo irme todavía, pero empezó a hacerme desaparecer. Con el tiempo, el dolor dejó de ser explosivo, se volvió rutina, y ese tipo de dolor es más peligroso, porque se normaliza. Me acostumbré a esperar, a no preguntar demasiado, a no mostrar lo que sentía cuando algo me hería, no porque hubiera dejado de doler, sino porque había entendido que mostrarlo no cambiaba nada. Él seguía moviéndose con libertad, entraba y salía de mi vida sin fricción. Sabía que yo estaba ahí. Esa seguridad lo volvió descuidado. Dejó de explicar, dejó de disimular, dejó de intentar parecer inocente. No porque se volviera cruel de repente, sino porque ya no necesitaba fingir. Yo era el lugar seguro. Ella era la emoción, y él no quería renunciar a ninguna. Empecé a compararme, no con ella directamente, sino con la versión de mí que creía que él quería. Me vestía distinto, me arreglaba más, sonreía incluso cuando estaba agotada, como si pudiera competir con algo que nunca estuvo en mis manos. Y mientras más me esforzaba, menos presente me sentía. Mis amigos notaron el cambio antes que yo. Me veían más callada. MS ausente, manos yo. Cuando me preguntaban si estaba bien, yo decía que sí. Mentir se volvió automático, porque explicar era demasiado largo y aceptar la verdad demasiado doloroso. Él empezó a criticar cosas pequeñas, mi humor, mi sensibilidad, mi necesidad de hablar. Antes no eras así, me dijo una vez. No entendía que yo no era así, estaba así. Y estaba así porque me estaba rompiendo lentamente en una relación que ya no me sostenía. A veces pensaba que, si me iba, él finalmente reaccionaría. Pero otra parte de mí sabía algo peor. Si me iba, tal vez no lo haría. Y ese miedo me paralizaba. No quería irme para perderlo definitivamente. Quería que me eligiera sin tener que amenazar con irme. Pero eso no iba a pasar. Una tarde, mientras lo esperaba en un café, vi pasar parejas tomadas de la mano. Vi miradas cómplices, vi tranquilidad y sentí una tristeza profunda, no por lo que no tenía, sino por haber aceptado tan poco durante tanto tiempo. Cuando llegó, tarde otra vez. Ni siquiera se disculpó. Se sentó, pidió café, habló de su día y yo lo escuché, como si mi tiempo fuera secundario, como si mi presencia fuera garantizada. Ahí entendí algo clave. Cuando alguien se acostumbra a tu disponibilidad, deja de valorarla, y yo había estado demasiado disponible. Esa noche no lloré, no discutí, no reclaim. Me sentí vacía. Y la vaciedad, cuando se instala, empieza a preparar el final. Hubo un punto en el que ya no discutíamos, y eso, lejos de ser paz, era rendición. Yo había aprendido a anticipar sus reacciones. Sabía qué temas evitar,
qué preguntas no hacer, qué silencios respetar. Me estaba adaptando a su egoísmo, como quien aprende a vivir en una casa que se cae a pedazos. Una noche, mientras me preparaba frente al espejo, me sorprendí corrigiendo mi expresión, ensayando una sonrisa, como si estuviera actuando para alguien que ya no me veía. Ahí sentí una vergüenza distinta, más profunda, no por lo que él hacía, sino por lo que yo estaba aceptando. Pensé en la mujer que fui antes de él, la que decía lo que pensaba, la que no tenía miedo de incomodar, la que no se conformaba con migajas. ¿En qué momento me convertí en alguien que pedía tan poco? Él seguía con su vida, con sus planes. Con su ligereza, a veces me hablaba de ella sin nombrarla. Historias, vagados, risas allinas. No lo hacía para herirme, lo hacía porque ya no cuidaba. Y eso es aún más doloroso. Un día sin querer, me escuché justificándolo frente a una amiga, diciendo que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que no era mala persona. Mientras hablaba, algo dentro de mí se rompió, porque entendí que yo estaba defendiendo a alguien, que no me estaba defendiendo a mí. Esa noche lloré sola, no por él, por mí, por haber cambiado mis límites, por miedo, por haber negociado mi dignidad para no sentirme sola, por haberme quedado cuando mi intuición me pedía salir corriendo. No me sentía víctima, me sentía cómplice de mi propio abandono, y esa realización duele más que cualquier traición. Al día siguiente, él me escribió como si nada, un mensaje simple, ligero, y yo tardé horas en responder, no porque quisiera castigarlo, sino porque, por primera vez, no sabía qué decir. No tenía ganas de fingir normalidad. No tenía energía para explicarle nada. Y entendí algo esencial. Cuando ya no tienes palabras, es porque algo dentro de ti está cambiando de lugar. Yo seguía ahí físicamente, pero emocionalmente estaba empezando a salir. La última humillación no fue una traición nueva. Fue algo mucho más simple. Una tarde me canceló. De nuevo. Un mensaje corto, sin explicación, sin culpa. Antes, eso me habría roto. Habría insistido. Habría preguntado si pasaba algo. Esta vez, no. Apagué el teléfono y salí a caminar. Sin rumbo, sin prisa. Y mientras caminaba sentí algo extraño. Alivio. No estaba esperando. No estaba disponible. No estaba suspendida en la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, me estaba eligiendo a mí, aunque fuera por una hora. Esa noche, cuando apareció como si nada, me habló de su día, de cosas pequeñas. Yo lo escuché, pero ya no, con ansiedad. Lo miré y pensé algo que nunca me había permitido pensar. No quiero esto para mi vida. No porque él fuera un monstruo, sino porque no era capaz de dar lo que yo necesitaba. Y eso no lo hacía malo. Lo hacía incompatible. No se lo dije. No, pero dejé de pedir. De explicar. De esperar. Y él, acostumbrado a mi esfuerzo, no notó el cambio de inmediato. Creyó que todo estaba más tranquilo. Que yo había entendido que la tormenta había pasado. No sabía que yo ya estaba en otro proceso. Uno silencioso, irreversible. Esa noche, antes de dormir, me prometí algo simple, no volver a suplicar amor. No sabía cómo me iba a ir, no sabía cuándo, pero sabía una cosa con absoluta claridad. Quedarme así ya no era una opción. Yo todavía estaba allí. Dormía a su lado, respondía a sus mensajes, preparaba café por la mañana. Sonreía cuando hablaba de cosas triviales, pero ya no estaba con él. Hay una diferencia enorme entre quedarse y pertenecer. Y yo había dejado de pertenecerle mucho antes de levantarme y cerrar la puerta. No fue de un día para otro. Fue una suma de silencios, de gestos pequeños, de decepciones que no hacen ruido, pero se acumulan como polvo en los pulmones. Después de la traición, algo dentro de mí se rompió de una forma extraña. No explotó. No sangró hacia afuera, simplemente dejó de latir con la misma fuerza. Yo seguí intentando, al principio.
Eso es importante decirlo. No me fui enseguida. Me quedé cuando todavía dolía. Me quedé cuando todavía esperaba. Pero él confundió mi permanencia con perdón completo. Confundió mi silencio con olvido. Confundió mi cansancio con madurez. Y ahí empezó a perderme. La ausencia que no se ve. Él estaba Ali, pero ausente. No ausente por trabajo. No ausente por cansancio. Ausente por egoísmo. Su mente estaba en otra parte. En su comodidad, en su certeza de que yo no me iría. Después de la traición, esperaba que cambiara. No de forma dramática. Solo quería sentir que yo importaba más que su orgullo. Pero él hizo lo contrario. Empezó a llegar más tarde, a revisar el teléfono con la pantalla hacia abajo, a suspirar cuando yo hablaba de mis emociones, a decir frases como, ya pasó, ¿por qué sigues con eso? Estás exagerando. No podemos vivir en el pasado. Y cada vez que decía eso, algo en mí se cerraba un poco más, porque no era el pasado lo que me dolía, era el presente indiferente. Cuando entendí que ya no luchaba conmigo, un día me di cuenta de algo devastador. Yo era la única intentando salvar algo. Yo era la que preguntaba, la que proponía conversar, la que buscaba reconstruir. Él solo quería volver a la normalidad, pero la normalidad que él quería era la de antes de que yo supiera quién era realmente. No quería reparar. Quería verar, y yo no podía desver lo que ya había visto. Recuerdo una noche en especial. No pasó nada extraordinario, y tal vez por eso fue tan definitiva. Estábamos sentados en el sofá, la televisión encendida, él riendo con el teléfono en la mano. Yo la Hable. No para reclamar, solo para decirle que me sentía sola. Ni siquiera levantó la vista. Di yo, ahora no empieces con eso. Wayahi. Sentí como algo se apagó. No Lori, no Wright, no Discute. Solo Pence. Ya no es aquí. Ese fue el verdadero final, aunque todavía faltaban capítulos. El desapego silencioso. Después de eso, cambié sin anunciarlo. Dejé de explicar lo que sentía. Dije, di insistir. Dejé de esperar detalles. Empecé a observar. Observé cómo se acostumbró rápido a mi silencio, cómo no preguntó por qué ya no reclamaba, cómo no notó que ya no lo miraba igual. Eso fue lo más doloroso. No tuvo que adaptarse a perderme, porque nunca estuvo realmente presente conmigo. Joan estaba, pero ya no me quedaba. Seguía allí físicamente, pero emocionalmente estaba empacando. Cada indiferencia suya me hacía menos suya. Cada vez que elegía su comodidad sobre mi dolor, me acercaba un poco más a la puerta. Why él? Seguía tranquilo, porque el amor no se va gritando, se va en silencio. Y cuando uno se da cuenta, ya yo aún no me había ido, pero ya no me estaba quedando. Y ese fue el principio del fin. No porque él me traicionó, sino porque después eligió no cuidarme. No me fui el día que descubrí la traición. No me fui cuando lloré hasta quedarme sin fuerzas. No me fui cuando todavía tenía preguntas. Me fui el día en que entendí que quedarme me estaba rompiendo más que irme. Y eso no lo anuncié. No lo advertí. No lo negocié. Simplemente pasó. La decisión que no hizo ruido. No hubo una mañana distinta. No hubo una señal divina. No hubo una pelea final. Hubo cansancio. Ese cansancio que no se cura durmiendo. Ese cansancio que nace cuando uno ama solo. Me desperté y lo miré dormir. Su respiración tranquila. Su mundo en orden. Why Pence? Yo no existo en esta calma. Ahí supe que ya no podía quedarme. Le hablé esa misma noche. No estaba temblando. Eso fue lo que más lo desconcertó. Mi fue. No dije necesitamos hablar. No dije tenemos que intentar. No dije me haces daño. Solo mi fue. Él se rió nervioso. ¿Te vas a dónde? Jack se levantó del sofá como si recién entonces me viera. Me miró con sorpresa real. ¿Por qué ahora? Y esa pregunta lo dijo todo. No fue por la traición. No le hablé de la otra mujer. No mencioné errores pasados.
No hice inventarios. Le dije la verdad más simple, porque aquí ya no soy yo. Él quiso discutir. Explicar, minimizer. Dijo que exageraba, que todos cometemos errores, que ya había pasado suficiente tiempo, y yo lo escuché sin interrumpir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no necesitaba convencerlo de nada. El momento en que perdió el control, cuando entendió que no estaba pidiendo permiso. Subas cambio y todo lo que construimos. ¿Así de fácil te vas? No fue necesario. Pero eso no lo dije en voz alta. Solo respondí. No me voy porque no te amo. Me voy porque no me cuido si me quedo. Ahí se quedó en silencio. Empacar una vida. Empaqué sin apuro. Sin rabia. Sin lágrimas. Cada objeto era un recuerdo. Cada recuerdo. Una confirmación. Él me observaba como si yo fuera una extraña. Tal vez porque ya lo era. Cuando cerré la maleta, sentí algo inesperado. Paz. No alivio. Paz. La última mirada. Antes de salir, mi miró White y yo, vas a arrepentirte. Lo miré una última vez, pensé en todas las veces que yo me quedé por miedo a perderlo. Why respondí. Ya me arrepentí demasiado tiempo de quedarme. Abrí la puerta. Why me fu. No cerré una puerta. Me abrí a mí. Y aunque todavía dolía, por primera vez en mucho tiempo. Los primeros días después de irme no fueron de libertad, fueron de silencio. Un silencio pesado, incómodo, que no se parece en nada a la paz que uno imagina cuando sueña con irse. La casa era pequeña, prestada, con muebles que no eran míos y una cama que crujía cada vez que me movía. Pero era y eso, aunque no lo sabía aún, iba a salvarme. El vacío que deja a alguien que ocupaba todo me despertaba sobresaltada, como si hubiera olvidado algo importante. Mi cuerpo todavía lo buscaba. Mi mente repasaba conversaciones antiguas. Mis manos extrañaban gestos que ya no existían. No lo extrañaba a él, extrañaba la costumbre. Y entender eso dolió más que aceptar que el amor se había terminado, porque la costumbre engaña, se disfraza de amor. Te convence de quedarte donde ya no eres feliz. Las noches largas. Las noches eran lo peor. No había nadie que me preguntara cómo me fue el día. Nadie que respirara al otro lado de la cama. Y por primera vez no tenía a quién culpar por sentirme sola. Lori, mucho, pero no lloré por él. Lori por mí. Por todo lo que aguanté, por todo lo que callé. Por todas las veces que me abandoné, para que alguien más se quedara. Empezar de nuevo sin testigos. Nadie me vio reconstruirme. No hubo frases motivacionales. No hubo música épica. No hubo revelaciones instantáneas. Hubo días en los que no me bañé. Días en los que comí cualquier cosa. Días en los que solo miré el techo, preguntándome quién era sin él. Why, poco a poco, empecé a responderme. Volver a mí. Un día me miré al espejo y noté algo distinto. No era felicidad, era presencia. Volví a reconocer mis gestos, mi forma de hablar, mi manera de reírme sola. Empecé a hacer cosas pequeñas, caminar sin rumbo, escribir sin pensar, cocinar para mí, apagar el teléfono sin culpa. Y entendí algo esencial. Yo había estado ausente de mi propia vida, mucho antes de que él se fuera. El perdón más difícil no fue perdonarlo a él. Lo que me costó fue perdonarme a mí. Perdonarme por haber aceptado migajas, por haber confundido amor con aguante, por haber llamado proceso a lo que era abandono. Ese perdón no llegó de golpe, llegó en fragmentos. Cada vez que elegía no volver, cada vez que no revisaba su perfil, cada vez que me quedaba conmigo, aunque doliera. Ser libre no se sintió glorioso, se sintió responsable. Ya no había a quién culpar, ya no había a quién esperar, ya no había excusas, solo estaba yo. Y por primera vez, eso fue suficiente. Cierre del capítulo. No me reconstruí para que alguien me amara mejor.
Me reconstruí para no volver a abandonarme. Y sin saberlo, no lo estaba buscando. Y eso lo cambió todo. Durante mucho tiempo pensé que el amor llegaba cuando una estaba incompleta, cuando necesitaba que alguien tapara un vacío. Pero esta vez, no. Esta vez yo estaba entera. No feliz todo el tiempo, no fuerte todos los días, pero presente conmigo. Lo conocí un martes cualquiera. Sin senos, sin intuiciones místicas, sin presentimientos. Fue una conversación simple, una de esas que no intentan impresionar. No me preguntó por mi pasado, no quiso saber qué me habían hecho, no buscó salvarme. Me habló como si yo ya estuviera bien. Why? Eso fue nuevo en la diferencia. No me generó ansiedad. No me hizo dudar de mi valor. No me dejó esperando mensajes. No había juegos. No había ausencia calculada. No había silencios como castigo. Había coherencia. Decía lo que pensaba. Hacía lo que decía. Y cuando no podía, lo explicaba. Yo no sabía que eso también era amor. El cuerpo reconoce lo sano. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No me dolía el pecho, no me aceleraba el corazón por miedo, no me despertaba a mitad de la noche, preguntándome si era suficiente. Con él, dormía. Y eso, después de todo lo vivido, era un milagro silencioso. No necesitaba demostrar nada, no sentía la urgencia de ser interesante, ni de competir con nadie, ni de justificar mis límites. Podía decir, hoy no puedo. Eso no me gusta. Necesito tiempo. Y nada se rompía. No había castigo, no había distancia, no había amenaza. Solo respeto. El miedo que sí existía. Claro que tuve miedo. No del abandono, del regreso, del pasado queriendo repetirse, con otro nombre y otro rostro. Pero esta vez yo era distinta. Ya no negociaba mi paz. Ya no callaba lo que me dolía. Ya no confundía intensidad con amor. Y si algo no me hacía bien, me iba, sin explicaciones eternas, sin dramatismo. El amor sin urgencia. No prometimos nada. No hablamos de futuros lejanos. No juramos eternidad. Nos quedamos en el presente. En el café compartido, en la risa fácil, en la conversación que fluía. Sin esfuerzo. Y entendí algo profundo. El amor sano no te hace sentir elegida, te hace sentir tranquila. La comparación inevitable. No quise compararlos, pero mi cuerpo lo hizo. Can a no. Yo me hacía pequeña. Con el otro. Y eso fue suficiente para decidir. No llegó para salvarme. Llegó cuando ya no necesitaba ser salvada. Y por primera vez, el amor no fue una herida que aprender a soportar, sino un espacio donde descansar. Cuando todo empezó a cambiar. No fue de inmediato. Al principio, mi ausencia le pareció descanso. Silencio sin reclamos. Libertad sin preguntas. Tiempo sin explicaciones. Creyó que eso era paz. La falsa libertad. Durante semanas hizo lo que quiso. Salió mes. Durmió sin horarios. Respondió mensajes cuando le dio la gana. Se dijo a sí mismo que yo era parte de una etapa cerrada. Que lo nuestro ya estaba desgastado, que había hecho lo correcto. Eso se repetía. Porque la culpa, cuando no se siente todavía, se disfraza de convicción. El primer quiebre, el problema no fue la soledad, fue la comparación. Empezó a notar que nadie lo miraba, como yo lo había mirado. Que nadie lo conocía, sin que tuviera que explicarse. Las risas eran más cortas, las conversaciones superficiales, las camas impersonales. Y por primera vez, mi ausencia dejó de ser cómoda. Los detalles que regresan. No fue un recuerdo grande, fue una tontería. Una canción que yo cantaba mal, una comida que nadie preparaba igual, una frase que solo yo decía. Las cosas pequeñas son las que te destruyen cuando ya no están. Ahí empezó a doler la herida al ego. No le dolió haberme perdido, le dolió que yo no volviera, que no escribiera,
que no reclamara, que no apareciera. Porque en su mente yo siempre estaba disponible. Siempre. Why ojorá. No. La intuición incómoda. Empezó a preguntarse si yo ya estaba bien. Y esa idea lo incomodó más que la idea de estar solo. Porque si yo estaba bien sin él, entonces él no había sido indispensable. Why eso golpea el orgullo más fuerte que el abandono. El momento exacto. Una noche revisó mi perfil. No buscaba fotos, buscaba señales. Esperaba verme triste, apagada. Igual que cuando estaba con él. Pero no, yo me veía distinta, no feliz exageradamente, no demostrativa, solo en paz. Y eso fue insoportable. La certeza. Ahí lo entendió. No me fui para llamar su atención. No me fui para que me rogara. No me fui por otro. Me fui porque había terminado. Y cuando quiso alcanzarme, ya no estaba corriendo. Hay pérdidas que no duelen cuando ocurren. Duelen cuando ya no tienen remedio. Y.S. Noche. Él entendió que yo ya no era una opción. Era una ausencia definitiva. No volvió por amor. Volvió por vacío. Why yo lo sup. Desde el primer mensaje, el intento disfrazado de casualidad, no escribió te extraño, no pidió perdón, escribió algo neutro. Cobarde, hola, estaba pensando en ti, como si pensar en mí fuera suficiente para reabrir una historia rota. Leí el mensaje varias veces. Antes de responder, no por duda, por claridad. Las palabras correctas. Demasiado tarde. Cuando nos vimos, vino preparado, había ensayado frases, reconocí el tono. Dijo que estaba confundido, que no supo cuidarme, que ahora veía cosas que antes no, pero ninguna de esas frases hablaba de mí, hablaban de él, descubriéndose solo. El arrepentimiento egoísta no lloró por mi dolor, lloró por su pérdida, por las cenas vacías, por los domingos sin planes, por no tener a quien llamar, cuando el mundo se le caía encima. Su arrepentimiento no era conciencia. Era carencia, la pregunta que lo delató. En algún momento preguntó, ¿ya estás con alguien? No preguntó si yo era feliz. No preguntó si estaba bien. Quería saber si todavía tenía oportunidad. Y ahí lo vi claro, lo que yo ya no era. Antes, esa pregunta me habría paralizado, me habría hecho dudar, me habría llevado a justificarlo. Pero ya no. Yo ya no necesitaba ser elegida. Yo ya me había elegido. La verdad que no esperaba. Le dije la verdad, que lo había amado, que había sufrido, que me había roto quedándome y que ahora estaba bien. No gracias a alguien, gracias en mí. Eso fue más duro que cualquier reproche. El pedido no me pidió volver, me pidió otra oportunidad, como si yo fuera una puerta que se abre cuando uno aprende la lección. Pero yo ya no era un aprendizaje, yo era un límite. Hay personas que vuelven cuando ya no te necesitan, pero cuando se necesitan a sí mismas. Y ese día entendí que el amor no siempre regresa para quedarse. A veces vuelve solo para que ya no pertenece. Mi vida no cambió de golpe. No hubo una gran escena final, no hubo anuncios, solo sigo yo. Y eso fue lo más importante. El amor desde otro lugar, con él. El amor no me exigía pruebas. No tenía que explicar mis silencios, ni justificar mis cansancios. Si estaba triste, no se aleaba. Si estaba fuerte, no compitió. Caminaba a mi lado. Y por primera vez, yo no sentía que debía adaptarme. Para usar a un Madao, la calma como señal. No me dolía el estómago, no revisaba el teléfono compulsivamente, no temía decir lo que pensaba. Mi cuerpo estaba tranquilo. Y aprendí algo tarde, pero es tiempo. El cuerpo reconoce lo seguro, mucho antes que la mente, la ausencia del pasado. A veces pensaba en él en sí, pero ya no dolía. No lo idealizaba, no lo odiaba. Era un recuerdo que ya no tenía poder.
Y eso fue libertad, lo que antes parecía imposible. Había cosas que antes no podía hacer. Decir no sin culpa, elegirme sin justificarme, imaginar un futuro sin miedo a perderlo. Ahora pedalators, no porque alguien me lo permitiera, sino porque yo ya no me lo prohibía. La comparación silenciosa. No comparaba palabras, comparaba sensaciones. Con uno, yo me contraía letters, con el otro, yo me y entendí que el amor no se mide por cuánto duele aguantarlo, sino por cuánto te permite ser la vida que se construye despacio. No todo era perfecto. Desquiciamos. Teníamos diferencias. A veces no estábamos de acuerdo, pero no había miedo. Las diferencias no eran amenazas, eran conversaciones. Why eso, para mí, era nuevo. No necesitaba demostrar que había seguido adelante. Mi paz era suficiente evidencia, y sin darme cuenta, había construido una vida que ya no tenía espacio, para quien solo supo valorarme cuando me perdió. No fue inmediato. El perdón no llegó cuando él pidió disculpas. Llegó después, cuando ya no dolía. El perdón sin espectáculo. No lo llamé para decirle que lo había perdonado. No necesitaba que lo supiera. El perdón no fue un regalo para él. Fue una liberación para mí. Dejar de cargar el rencor. No significó abrir la puerta, significó cerrarla en paz. Entender sin justificar. Entendí su egoísmo, su miedo, su inmadurez. Entendí que no supo amar, porque no sabía sostener nada que no girara en torno a él. Pero entender no es lo mismo que aceptar, y mucho menos volver. La última conversación, cuando hablamos por última vez, no hubo reproches, solo verdad. Le dije que lo perdonaba, que no guardaba odio, que deseaba que sanara. Y también le dije que no iba a regresar, no porque no lo quisiera, sino porque ya me quería más, lo que él no pudo cambiar. Me prometió cosas nuevas, con las mismas herramientas viejas. Attention, más presencia. Pero yo ya había aprendido que el amor no se mide por promesas tardías, se mide por coherencia. Cuando nadie está mirando, elegirme sin culpa. Antes, irme me hacía sentir mala. Ahora, irme era un acto de respeto. Respeto por la mujer que se reconstruyó sola, por la que aprendió a escucharse, por la que no negocia su paz. No cerré el ciclo cuando él se fue. Lo cerré cuando dejé de preguntarme qué habría pasado si me quedaba. No todo lo que duele viene a destruirte. Algunas pérdidas vienen a devolverte. Y lo que parecía el final fue el comienzo de la vida que merecía.